La Voz de América presenta. Se consolida la izquierda en América Latina. ¿Cuál es el nuevo costo político? Esto es Foro de la Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. El histórico triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia suma a ese país al bloque de gobierno de izquierda en el continente. La llamada ola progresista permea a naciones del hemisferio en donde nunca se creyó posible una avanzada política semejante. Pero, ¿cuál es el atractivo del socialismo y por qué ha encontrado terreno fértil en América Latina? Por otra parte, ¿qué tipo de relación se vislumbra entre Estados Unidos y estas naciones que sonríen a gobiernos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bien, para analizar el tema me acompaña la doctora María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College en Orlando, Florida, y el doctor Jan Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Basset. ¿Qué refleja el reciente triunfo de Gustavo Petro en una Colombia prácticamente conservadora? ¿Cuál es el gran desafío político de Colombia en este momento? Bienvenido. Sí, efectivamente es un gran giro histórico para Colombia, que nunca había tenido un presidente de izquierda. Tiene que ver, creo yo, con un cambio un poco en la historia del país que se genera a raíz del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. En este momento pues hubo como una apertura para la izquierda, digamos, que siempre tenía que tomar distancia, digamos, de esta guerrilla en el pasado cuando estaba activa. Esto ya es un obstáculo que se levantó para la izquierda, y pues el acuerdo también permitió introducir nuevos temas en la agenda política, temas económicos, sociales, ambientales incluso, que favorecieron mucho más a la izquierda. Claro. Doctora Puerta, ¿su opinión debe ser preocupante que la izquierda esté permeando el continente o no? Creo que es preocupante, sobre todo si se trata de expresiones extremas. El problema aquí es que hay una ausencia importante de un centro, en el caso no solamente colombiano, sino en el resto de Latinoamérica y a nivel de las democracias globales. Hay una ausencia de centro, y por eso estamos viendo que la disputa política se está dando entre los extremos. En el caso colombiano, vimos que Petro, luego de la primera vuelta, no la tenía toda a favor. Es decir, Hernández representaba una amenaza a su posible triunfo en la segunda vuelta. Y lo que vimos fue que el propio Hernández, con su discurso desarticulado, las amenazas implícitas de una posible presidencia de Rodolfo Hernández, ayudaron más a Petro que Petro en sí mismo como oferta política. Entonces lo que hay que ver es que en Latinoamérica también se está jugando, desde el punto de vista electoral, a una disputa entre una derecha que genera muchísimas preguntas, además de la amenaza implícita de gobiernos populistas o de corte iliberal. Y entonces hay una migración de votantes que no necesariamente creen en el socialismo, pero buscan protegerse de una amenaza mayor. Eso también hay que verlo, claro, que no es un voto en blanco al socialismo. Claro, ese es un punto interesante. Ahora vamos a ver esto. O sea, ¿cuál es el impacto de la llamada ola progresista en América Latina? Veamos, miren esto. Países como México, Nicaragua, Honduras, Panamá, bueno, ahora Colombia, Venezuela, ahí lo tienen. Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Cuba, obviamente. Y Brasil, por cierto, que tiene grandes posibilidades de integrarse a esta corriente si gana Luis Ignacio Lula da Silva las elecciones. Bueno, pues estos gobiernos ya han consolidado prácticamente la izquierda en este continente. Doctor Basset, ¿por qué el socialismo ha encontrado terreno fértil en América Latina, pese a que esta tendencia, doctor, no ha dado resultados satisfactorios en varios países del continente? Pues la verdad yo no creo que cabe hablar de socialismo como tal, ¿no? En el discurso de Gustavo Petro pues no estoy tan seguro. De progresismo seguramente, que es mucho más etéreo quizás, pero de socialismo, a menos de hablarlo en un sentido muy
pues muy general, y en este caso pues incluyendo las experiencias, por ejemplo, socialdemócratas de Europa, que no han fracasado del todo, ¿no? Depende un poco del contexto. No sé, me parece que esta ola progresista es mucho más diversa quizás de la que teníamos en América Latina al principio del siglo. Me parece que entre, por ejemplo, un Castillo en Perú, Gustavo Petro, López Obrador en México, Boric en Chile, hay muchísimos matices, también contextos muy distintos. Entonces yo creo que todo eso obedece realmente a circunstancias nacionales muy distintas. Quizás el elemento que une toda esta ola, yo creo que hay una especie de respuesta también a la pandemia, a la crisis económica y social que se genera a raíz de la pandemia. Entonces esto sí es un elemento, digamos, que puede explicar esta sincronía, ¿no? El hecho de que muchos países ahí giran a la izquierda al mismo tiempo, pero yo creo que son proyectos bastante distintos. Ahora, doctora Puerta, es interesante lo que dice el doctor Bassett. Efectivamente, en América Latina hay un Estado social de derecho, es un Estado paternalista, si se quiere, una socialdemocracia también. Sin embargo, no todos los candidatos han sido guerrilleros, ¿su opinión? O presidentes ahora. Sí, pero hay algo importante, y lo retomo de lo que plantea el doctor Bassett. Es un efecto que estamos viendo, sobre todo en los países más golpeados por la pandemia, pero también eso coincide con el efecto anti-incumbent. Entonces, lo que vemos es que la gente está buscando, porque hay demandas sociales no satisfechas. En el caso de Colombia, estamos viendo en Ecuador, en Chile. Es decir, existe todavía la certeza de que estos gobiernos que están siendo desplazados no han sabido responder a las consecuencias de la pandemia, no solamente desde el punto de vista social, sino económico. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un efecto de respuesta de cambiar a quien está en la presidencia por alguien que venga a mejorar las condiciones. Porque sí, la proporción ahorita es más hacia el lado progresista, claro, pero estamos en el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Yo diría que hay que ver la combinación de las distintas crisis, porque coincido en que no todos los problemas que estamos viendo en Latinoamérica son equivalentes o debemos verlos iguales. Tenemos que verlos desde el punto de vista doméstico, pero en un contexto más amplio. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Nosotros ya regresamos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, doctora Puerta, la pregunta aquí es, ¿está la gente desencantada de la democracia en el continente? El desencanto no es con la democracia como modelo político, porque vemos que todavía hay apoyo inclusive en aquellos países donde está bastante, o quizás por eso sea que la erosión es mayor. Lo que hay es un descontento tremendo con la forma como quienes son electos responden a las demandas de la gente. Hay una toxicidad que está asociada a la representación política. El problema no es de la democracia, sino lo que las clases políticas, las élites políticas han venido haciendo con la democracia y sus instituciones. Claro. Ahora, doctor Bassett, el mensaje que sobresale de esta ola progresista es precisamente la distribución más equitativa, ¿no?, de la riqueza, los mejores servicios públicos y de seguridad social. Obviamente estas redes ampliadas, pero alguien tiene que pagar por todo ello. ¿Cómo es que el mensaje solamente llega a medias a esta población en Latinoamérica? Pues porque evidentemente es mucho más fácil, digamos, en una campaña electoral, pues proponer más programas sociales que explicar cómo los vamos a financiar, y obviamente es todo un desafío en todos los gobiernos progresistas de la región y para el caso de Colombia en particular. Pero digamos que es una respuesta también lógica al hecho que con la pandemia se acrecentaron las desigualdades en el continente, no solamente la pobreza, sino las desigualdades, y por lo tanto pues ahí hay una necesidad de reequilibrar de cierto modo, y eso pasa en muchos países por reformas fiscales. Claro, ahora bien, Estados Unidos fue uno de los primeros en felicitar al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En un mensaje de Twitter, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo lo siguiente: estupendo hablar con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para felicitarlo en su elección. Hablamos de la alianza de larga data de Estados Unidos-Colombia y sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer más inclusiva la prosperidad económica, combatir el cambio climático y reforzar aún más nuestra relación. Y bien, esto fue lo que escribió el presidente electo Petro en su cuenta de Twitter. He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a empezar a desglosar. Doctora, ambos mensajes lucen cautos, amables, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre Estados Unidos y este nuevo gobierno? El tema de la paz, el combate al narcotráfico y algo no mencionado, la relación con Venezuela, temas que sobresalen. Bueno, a mí me parece que hay una oportunidad. Primero porque a ambos países les interesa un tema que la administración de Biden y el futuro gobierno de Petro han adelantado que será importante en sus conversaciones, y es el tema del cambio climático. Entonces, creo que hay una oportunidad para ambos gobiernos utilizar ese punto en común para tratar otros que son mucho más delicados. El tema del narcotráfico, el tema de reforzar el acuerdo de paz y sobre todo el tema migratorio, porque el comercial también va a ser importante, pero sobre todo el migratorio, porque ahí es donde Estados Unidos tiene mucho más interés en que continúe una relación fluida con el gobierno de Colombia para tratar de disminuir el impacto en la región y con ello, por supuesto, el impacto sobre Estados Unidos de las olas, porque dependen del momento estacional y del clima de Estados Unidos, que la migración venezolana vaya a seguir siendo un factor importante en la política doméstica de los Estados Unidos. Claro. Ahora, doctor Bassett, en su opinión, ¿qué puede pasar con las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en Colombia en un nuevo gobierno de Petro? Bueno, pues yo coincido con la doctora Puerta que ahí tenemos pues un intercambio que parece bastante cordial, porque básicamente se centra sobre un tema en que hay coincidencias fuertes, el tema ambiental, ¿no? que Gustavo Petro mencionó mucho en su discurso de victoria, pero de todos modos hay temas en esta relación que pueden llegar a ser
bastante tensos, particularmente el tema de cómo va a tratar el nuevo gobierno el tema de los grupos armados del narcotráfico, pues cosas que evidentemente siempre están en el centro de la relación con Estados Unidos. No se sabe si de pronto habrá nuevos procesos de sometimiento a la justicia que necesitarían de una negociación que incluya a Estados Unidos de una forma u otra. Eso pues es un tema un poco más complicado que vamos a ver cómo los dos países lo van a tratar en los próximos meses. Esto es Foro de la Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Vamos a hablar aquí un poquito de organismos internacionales. Doctora Puerta, ahora que esta ola progresista recorre, permea toda América Latina, ¿cómo ve usted el papel de la OEA y la CELAC? Yo creo que debería iniciarse un periodo de reconsideración de cuáles han sido las estrategias, sobre todo porque estamos hablando de que hay unas situaciones bien críticas en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entendemos que hay otros procesos como en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que son inquietantes, pero a mí me parece que tiene que haber una reconsideración de la política hemisférica desde la perspectiva, por supuesto, de estos organismos hacia las crisis no humanitarias, yo hablo de derechos humanos fundamentales, claro, que están siendo obviados del discurso regional. Ahora, doctor Bassett, ¿cree usted que la OEA en algún momento con esta nueva ola progresista pueda volverse irrelevante políticamente? ¿En qué quedaría, si es así, el tema de los derechos humanos? ¿En qué quedaría la Carta Democrática si la balanza empieza a irse hacia la CELAC? Sí, yo creo que es un peligro, ¿no? La politización, digamos, de los esquemas de integración latinoamericanos últimamente, desde el principio del siglo, pues ha hecho que según el color de los gobiernos, finalmente unos esquemas se vuelven más o menos relevantes o son más o menos criticados en función de las tendencias políticas de los gobiernos, y eso me parece que puede ser bastante problemático, porque finalmente hace que
que estos esquemas terminan siendo muy débiles, ¿no? Y muy dependientes de las tendencias de los gobiernos de turno. Yo creo que les ha pasado a todos los esquemas de gobierno en América Latina y que pues habría que ver un poco sobre temas esenciales de integración, cómo podemos lograr esquemas más sólidos sobre la base de intereses comunes en la región. Ahora, doctora Puerta, al hablar de izquierda, pareciera que hay que aclarar definitivamente que hay diferentes matices. Por ejemplo, una izquierda moderada, una también como la de Cuba, una como la de Venezuela y Nicaragua. Pero, ¿cómo entender la izquierda que se consolida en este momento en todo el continente? Doctora Puerta. El problema es que estamos hablando de izquierdas que respetan y que están dentro de la institucionalidad democrática, mientras que hay otras que yo dificulto que podamos hablar de izquierda que no sea democrática en un contexto como el que hablamos de los ejemplos que puse, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son tres gobiernos que están muy cuestionados, no solamente por la violación de derechos humanos, sino por su retroceso en los casos de Venezuela y Nicaragua, por supuesto, donde las elecciones no son transparentes, donde hay serios cuestionamientos hacia la institución electoral. Entonces, por supuesto, eso se une, en esos tres casos se une una parcialidad que se ve en el caso de los organismos, como mencionaba el doctor Bassett, hay un sesgo en algunos casos donde hay una limitación para llamar lo que es la violación de derechos políticos y derechos humanos fundamentales. Eso está, a mi parecer, eso está claro, es evidente. Y no hay una política regional, lo vimos en la cumbre pasada, no hay una política regional para reconocer que en estos tres casos ni siquiera apelar a la Carta Democrática tiene sentido, porque se está ignorando que esta crisis es una institucionalización de estos regímenes que son de naturaleza iliberal. Y no estamos viendo que en América Latina haya una política hacia las consecuencias que están generando estos tres casos, estas tres crisis. Ya. Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
Continuamos en Foro de La Voz de América. Doctor Bassett, estos gobiernos progresistas de América Latina ahora parecen estar particularmente dispuestos a trabajar con China en contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Estados Unidos sigue condicionando mucha de su ayuda al tema de los derechos humanos que hemos debatido acá y también al tema de la institucionalidad. Su opinión entonces sobre China en este momento con los gobiernos de izquierda en América Latina. Sí, efectivamente, China se ha vuelto un poco una alternativa en la región para los gobiernos progresistas en particular, que quieren no depender tanto quizás de Estados Unidos. Sin embargo, pues yo creo que eso responde también más que a las tendencias políticas de los gobiernos de turno en América Latina, a una reorganización geopolítica global, digamos, ¿no? Y al auge internacional de China, que hace que pues todas las regiones del mundo tienen interés a comerciar con China, más allá de, digamos, las tendencias ideológicas de los gobiernos. Ahora, doctora Puerta, ¿concuerda usted con el doctor Bassett? ¿Cree usted que esta es la era en que China pueda consolidarse como el principal socio comercial del hemisferio y desplazar, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos en la región? Bueno, China está haciendo lo posible. El asunto también es ver que ha habido países donde la inversión ha aumentado, ha habido otros donde ha disminuido. Eso tiene que ver con un juego de China también, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no insistir en más préstamos, tratar de que se salde la deuda por la vía del petróleo, que estamos viendo que les ha dado resultados. Pero hay algo más. Yo coincido con que hay una reconfiguración de la estrategia de Estados Unidos, haber dejado un vacío en América Latina que lo han ido llenando desde el punto de vista económico-financiero China, pero también China y Rusia desde el punto de vista geopolítico. Entonces esa influencia está allí, inclusive con gobiernos como el de Brasil, ¿no? No necesariamente, coincido en eso, no necesariamente es un asunto de alianzas ideológicas. Ahora, también tenemos que ver que China tiene que disminuir el nivel de influencia financiera, porque ellos también tienen problemas con su crecimiento económico, y eso lo que nos va a llevar es a ver que la influencia, en este caso de China en Latinoamérica, sigue siendo más estratégica para pelear en el terreno de Estados Unidos por un predominio que no necesariamente sea, es decir, no es exclusivamente económico. Y eso es lo que Estados Unidos debe ver en su política hemisférica. Bien, ahora sí, llegamos al momento de las conclusiones. Doctor Bassett, sus conclusiones sobre la ola de progresista que permea América Latina. ¿Qué tenemos a futuro? ¿Cómo vislumbra usted el horizonte? Creo que hemos perdido al doctor Bassett. Vamos a empezar con la doctora Puerta. Tuvimos un pequeño problema, pero doctora Puerta, sus conclusiones sobre esta ola progresista que permea en América Latina. Yo diría que no podemos apostar a que sea el lado progresista de la política quien deba llevar la responsabilidad fundamental de las reformas políticas en América Latina. Me parece que es más bien una apuesta por las deficiencias de los sectores centros de la democracia, que está dejando claramente está dejando expuesto las debilidades de lograr acuerdos y coaliciones que sean moderadas. Y se está planteando la política en Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, cuando hablamos de la crisis de la democracia, entre derecha e izquierda, que es insuficiente para hablar de una realidad donde lo que estamos enfrentando es liberalismo versus iliberalismo. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a la doctora María Isabel Puerta y al doctor Jean Bassett. Llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Amarca.